Entonces, bueno, hoy vamos a ver toda la parte de fisiología motora del tubo digestivo. Vamos a ver exactamente cómo se mueve todo el sistema digestivo. Desde la boca, perdón, hasta el esófago. Vamos a ver si entra todo porque, bueno, un poquitico largo. El digestivo, de verdad que es largo, es un tema bastante largo. Pero bueno, vamos a ver si entra todo. Vamos a ver lo más importante de los movimientos desde la boca hasta el recto. O sea, vamos a ver todo el proceso de la masticación, todo lo que son los movimientos del esófago, del estómago, los movimientos que realiza el intestino delgado y grueso y por último el reflejo de la defecación. Entonces, los movimientos intestinales o los movimientos del tubo digestivo se van a realizar en base a dos tipos de despolarizaciones, ¿ok? Estas despolarizaciones las vamos a conocer como despolarizaciones en ondas y en espigas. Cuando el tubo digestivo está en reposo, normalmente mantiene un estado tónico, ¿verdad? Donde el músculo liso del tubo digestivo se contrae, pero con una intensidad bastante débil. Entonces, por eso el tubo digestivo siempre está en constante movimiento, pero es un movimiento débil. Eso se denomina, o ese tipo de despolarización se les llaman ondas lentas, ¿ok? Despolarización en ondas lentas. En ese estado, repito, cuando el tubo digestivo está en ese estado de despolarización de ondas lentas, está en reposo y su potencial de membrana normalmente está entre 50 y 40 milivoltios, ¿ok? Entre menos 50 y menos 40 milivoltios, ¿ok? Y esa contracción lenta o débil que hace el tubo digestivo se debe a la permeabilidad a los iones de calcio que tiene el músculo liso. ¿Ok? En el músculo liso del tubo digestivo nosotros encontramos un tipo de células, que no lo puse en las láminas, que se llaman células de Cajal o de Cajal. Esas células forman lo que se conoce como marcapasos del tubo digestivo. ¿Por qué se les llama marcapasos? Porque esas células tienen la capacidad de autoexcitarse también como lo hacen las células del corazón. ¿Ok? Claro, no lo hacen con la misma intensidad que la del corazón, pero tienen la misma capacidad de autoexcitarse. Entonces, por eso, gracias a esas células, es que el potencial en reposo del músculo liso del tubo digestivo varía entre menos 40 y entre menos 50 y menos 40. Cuando se produce un estímulo nervioso, normalmente ese estímulo nervioso, o mejor dicho, ese estímulo que desencadena la despolarización más intensa, se debe a la distensión. Es decir, cuando un alimento entra en el tubo digestivo y lo distiende, eso excita a las células de Cajal para que éstas desencadenen una despolarización mucho más intensa. Esa despolarización es mucho más rápida, ¿ok? O sea, se desencadena de forma más rápida y desciende, así como asciende de forma rápida, desciende de forma rápida también. Esas despolarizaciones se les conoce como despolarizaciones en espigas. Ese momento cuando se producen las despolarizaciones en espigas son los momentos cuando el músculo liso del tubo digestivo se contrae con mayor intensidad. Y ahí en ese momento es cuando se cumplen todas las funciones, tanto de mezcla como de propulsión que vamos a ver ahorita, del tubo digestivo. Entonces, en resumen, en el tubo digestivo tenemos dos tipos de ondas. Las ondas lentas, que son aquellas que se realizan cuando el tubo digestivo está en reposo, y las ondas rápidas o la despolarización en espigas, que es cuando se excita el tubo digestivo, el músculo del tubo digestivo, y se desencadena una despolarización más intensa. Los estímulos para desencadenar este tipo de despolarización son la distensión, que es la principal, y la activación del sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Que recuerden que esto lo vimos en la clase pasada, el parasimpático estimula la actividad del tubo digestivo y el simpático la disminuye. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo mismo, fíjense, esta es la despolarización en espiga y la despolarización en espiga, normalmente el tubo digestivo, el músculo del tubo digestivo dura despolarizado un tiempo bastante prolongado. ¿Ok? Porque los movimientos del tubo digestivo son más largos, no son como los del músculo estriado o los del músculo cardíaco, que la despolarización es mucho más corta. En este caso, el músculo liso puede durar o dura despolarizado mucho más tiempo. Eso se debe a la apertura de canales lentos de sodio y potasio, que aquí no aparecen, pero son canales lentos de sodio y potasio. Y esos son los que le permiten
al músculo liso mantener una despolarización constante, ¿ok? O más larga. Bien. Entonces, las ondas de despolarización en el tubo digestivo pueden durar de 5 a 10 minutos aproximadamente. Esto puede variar, ¿ok? Pero normalmente duran de 5 a 10 minutos y se deben a la apertura de los canales lentos de sodio y calcio. La fibra muscular actúa como un sinsitio, así como lo hace el músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque las fibras del músculo liso del tubo digestivo tienen uniones en hendiduras, están comunicadas entre sí. ¿Se acuerdan que las del corazón tenían discos intercalares? Y esos discos intercalares permitían que las fibras musculares del corazón estuvieran conectadas. Las del músculo, las del tubo digestivo también pasa lo mismo. Ellas tienen uniones en hendiduras. ¿Esto para qué es? Para que el músculo liso se contraiga de forma simétrica. No para que, no, o sea, porque si esto no existiera, entonces el músculo liso se contraería en una zona, en otra no, en otra sí, y entonces ahí es donde, o sea, los movimientos del tubo digestivo no serían efectivos y no cumplirían las funciones adecuadas. ¿Ok? Entonces, recuerden, la fibra muscular o el músculo liso actúa como un sinsitio, como una sola unidad, y se debe a las uniones en hendiduras, que permite la comunicación entre una célula y la otra. ¿Ok? A ver qué dicen aquí. ¿Hay posibilidades de que la despolarización dure menos de 5 minutos? Sí, sí las hay. Hay casos donde, o sea, hay estados donde la despolarización puede ser más corta. Por ejemplo, normalmente cuando duran menos son estados patológicos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando un paciente tiene exceso de calcio, sí. Cuando tiene exceso de calcio, las despolarizaciones del tubo digestivo pueden ser mucho más cortas, ¿ok? O cuando tiene exceso de sodio, o sí, cuando tiene exceso de sodio, también la despolarización puede ser, o sea, de forma anómala. Y eso puede causar una patología que se conoce como hilio espástico o hilio mecánico, en el que como el tubo digestivo no se contrae adecuadamente, no impulsa su contenido de forma adecuada y entonces este se puede acumular en el tubo digestivo y causar una obstrucción. ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron? Ok, sigo. En cuanto a la contracción, fíjense, a ver, también sería patológico si dura más de 10 minutos. Sí, si dura más de 10 minutos es una contracción muy prolongada. Eso es lo que pasa cuando ustedes, por ejemplo, vean a un paciente que tenga cólicos, que les diga que tiene un dolor abdominal intenso, obviamente que no sea otra patología, que por ejemplo tenga el colon inflamado, en ese caso la irritación del colon, o mejor dicho, o sea que la inflamación del colon puede hacer que la contracción del colon sea mucho más larga. Y al ser contracciones mucho más largas y sostenidas, se gasta más ATP, se produce ácido láctico y el ácido láctico irrita las fibras nerviosas del colon y eso causa dolor. Esos son los famosos cólicos intestinales, los dolores de abdomen. ¿Ok? Esto también lo puede causar, ese tipo de dolor lo puede causar también las bacterias, por ejemplo, la Escherichia coli. ¿Ok? Ajá. Esto es como se produce la contracción del músculo liso, que es más o menos parecida a la del músculo cardíaco, a la del músculo estriado. Para que se produzca la contracción debe existir calcio, ¿verdad? Ese calcio va a entrar, o sea, lo primero que va a ocurrir es la entrada de sodio a la célula, ¿verdad? Para despolarizar la célula y eso inmediatamente va a desencadenar la liberación de calcio por parte del retículo sarcoplasmático. El calcio se va a unir a una proteína que hay dentro de la fibra muscular, que es la calmodulina, y se va a formar un complejo llamado calcio-calmodulina. ¿Qué va a hacer ese complejo? Facilitar la unión de la miosina a la actina. Y al unirse, igualito, pasa lo mismo. En lo que se unen las dos proteínas contráctiles, se produce la contracción. ¿Ok? Y esto es un proceso dependiente de ATP. La contracción necesita ATP. Normalmente las fibras musculares lisas realizan contracciones más lentas, pero más duraderas. ¿Ok? ¿Por qué son más duraderas?
porque gastan menos ATP que las contracciones del músculo estriado. ¿Ok? Es por eso que ustedes pueden ver pacientes con dolor abdominal prolongado y pueden ver pacientes con dolores musculares más o sea, la aparición del dolor es mucho más rápida. ¿Ok? Bien. El movimiento del tubo digestivo se conoce como peristaltismo en todos lados. En el esófago se llama peristaltismo, en el estómago igual, en el intestino igual, en todos lados se llama peristaltismo, ¿ok? Y ese peristaltismo puede ser de dos tipos, o tenemos peristaltismo de dos tipos. Está el peristaltismo de propulsión, que es este, que ya vamos a ver dónde se produce este, que consiste en llevar el contenido del tubo digestivo de un lado hacia el otro, ¿ok? O llevarlo a través del tubo digestivo. Y normalmente esa contracción o ese movimiento inicia con una contracción en una zona del tubo digestivo que forma lo que se conoce como anillo de constricción, ¿ok? Es decir, el inicio de la contracción del tubo digestivo se llama anillo de constricción. Entonces, el anillo ahí a ese nivel, en ese anillo de constricción se contrae el tubo digestivo y bombea el contenido hacia o en dirección anal. Siempre el movimiento del tubo digestivo se realiza en dirección boca-ano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las ondas peristálticas se hacen menos intensas en dirección a la boca y se hacen más intensas en dirección al ano. Este mecanismo no se sabe exactamente por qué se produce, pero se cree que se deben a las uniones en hendiduras. ¿Ok? Se cree que debido a esto es que el movimiento peristáltico siempre es en sentido boca-ano y no al contrario. ¿Ok? La única manera de que sea al contrario es que haya una obstrucción intestinal, o sea, que sea patológico. Y el otro tipo de onda peristáltica es la onda segmentaria o onda de mezcla. Esta sí es una onda, por supuesto, mucho más débil que este peristaltismo de propulsión. Es mucho más lento porque, o mejor dicho, mucho más lento, no, mucho más débil y se realiza en ambas direcciones. Fíjense que la contracción se realiza en ambas direcciones del tubo digestivo, pero lo hacen de forma más lenta. ¿Por qué? Porque este movimiento no mueve el contenido del tubo digestivo, no lo mueve para ningún lado, sino que lo mantiene o sea, lo mantiene en esa zona del tubo digestivo mezclándose con alguna secreción. ¿Ok? Por eso es que se le llama ondas de mezcla. Se les llama ondas segmentarias porque segmentan al tubo digestivo, así como está aquí, pero se llaman ondas de mezcla porque sirven es para mezclar el contenido. ¿Ok? No se sirve, esas nos van a servir para propulsar el alimento o propulsar el contenido del tubo digestivo. Lo que va a hacer es mezclarlo. ¿Ok? Esta se ve mucho en el estómago y en el intestino delgado y en el intestino grueso también. Ya la vamos a ver. Por ejemplo, fíjense, este es el estómago, ¿verdad? En el estómago se pueden producir ondas de mezcla y ondas de propulsión. Pero las ondas que prevalecen en el estómago, de esta manera ya lo vamos a ver, son las ondas de propulsión. ¿Por qué? Porque el estómago, esta parte del estómago que está aquí, que lo vimos en anatomía, se llama píloro, ¿verdad? Aquí hay un esfínter, que es el esfínter pilórico. Ese esfínter normalmente está cerrado. Por ahí puede pasar solamente los líquidos. Entonces, cuando el estómago se contrae, realiza ondas de propulsión, tratando de vaciarse siempre. El estómago siempre está tratando de vaciarse. Pero como el esfínter pilórico está cerrado, el contenido llega al píloro y se regresa hacia el fondo. Llega al píloro y se regresa hacia el fondo. ¿Por qué? ¿Para qué va a servir eso? Para que el contenido se mezcle con el ácido del estómago y se forme el quimo gástrico, que es líquido. Y ya ahí sí se puede vaciar el contenido. De todas maneras, ya se lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? El estómago es el único punto donde las ondas de mezcla no son realmente intensas, como en el resto del tubo digestivo, y las mismas ondas de propulsión van a servir para mezclar el contenido alimenticio. ¿Ok? Entonces, fíjense. A ver, no sé por qué esto puse aquí. Bueno, entonces los movimientos peristálticos son de mezcla, que se denominan también de segmentación, esto aquí está malo, y de propulsión, ¿ok? Los movimientos de propulsión se van a intensificar siempre en sentido anal. Y normalmente el contenido del intestino, pero el contenido del tubo digestivo se mueve
cada 0.5 centímetros. De todas maneras, esto va a variar dependiendo del segmento donde se ubique. ¿Ok? Aquí lo puse al revés. Las menos intensas son las de mezcla y estas son ondas más intensas. De todas maneras, bueno, lo puse al revés. Bien. ¿Qué podemos decir del flujo sanguíneo intestinal? No hay mucho que decir porque esto ya prácticamente lo vimos todos en fisiología vascular, pero hay que decir que el flujo del sistema digestivo se va a aumentar un 20 hasta un 80% cuando se produce la absorción de nutrientes. ¿Ok? Cuando nosotros nos alimentamos, cuando nosotros comemos, el 60% del gasto cardíaco, aunque puede ser del 20 al 80%, pero normalmente es el 60% del gasto cardíaco del corazón, es llevado principalmente hacia el intestino delgado. ¿Para qué? Para que se realice el proceso de absorción, porque el flujo sanguíneo del intestino es necesario para la absorción de nutrientes. Ese exceso de sangre que llega hacia el tubo digestivo, hacia el intestino, perdón, se llama hiperemia absortiva, ¿ok? Y para que el organismo haga esto, normalmente disminuye el flujo sanguíneo a otros órganos como los pulmones, como los riñones y como el encéfalo. Es por eso que cuando nosotros después de comer, siempre es normal que nos dé sueño. ¿Por qué? Porque como disminuye el flujo sanguíneo hacia el encéfalo digamos que tiene que disminuir su actividad para disminuir sus requerimientos de glucosa y así permitirse disminuir su flujo sanguíneo, ¿ok? Y que ese flujo sanguíneo se distribuya hacia el intestino, ¿ok? ¿Qué factores causan vasodilatación en el tubo, en la irrigación del intestino? Principalmente la isquemia, ¿ok? Gracias a que cuando se produce isquemia, el intestino libera principalmente adenosina y la adenosina es un potente vasodilatador de los vasos sanguíneos, ¿ok? Esto es un mecanismo que se conoce como mecanismo o escape autorregulador. Cuando el intestino presenta un estado de isquemia, inmediatamente se produce vasodilatación para que le siga llegando sangre al intestino para asegurar la absorción de nutrientes. ¿Ok? Eso es un mecanismo de escape, así se llama, mecanismo de escape autorregulador. Y asegura que el intestino nunca se quede sin sangre. Pero cuando el volumen de sangre disminuye hasta el punto que puede atentar con la vida de una persona, por ejemplo, cuando una persona o sea, no tiene suficiente flujo sanguíneo para que le llegue al cerebro o que no le llegue al corazón, en ese caso, el tubo digestivo puede sufrir un estado de isquemia bastante intenso y esa isquemia va a causar una vasodilatación tan intensa que va a disminuir la presión o la presión arterial en el flujo del intestino delgado y eso va a causar una isquemia aún más intensa. O sea, se forma un círculo vicioso y eso va a llevar a la formación de un infarto intestinal. ¿Ok? La CCK o colecistoquinina, el péptido vasoactivo intestinal, la gastrina y la secretina estimulan la vasodilatación también, ¿ok? Son hormonas que contribuyen a la vasodilatación. ¿Por qué? Porque todas estas hormonas van a ser secretadas durante la absorción de nutrientes, ¿ok? En cuanto al control nervioso, fíjense, la acción parasimpática estimula la actividad glandular, ¿ok? Siempre que haya una actividad parasimpática aumentada, esto va a producir un aumento de la actividad glandular, aumento de la actividad de las glándulas salivales, aumento de la actividad del hígado, aumento de la actividad del páncreas y esto a su vez causa vasodilatación arterial. ¿Por qué? Porque el organismo intuye que si estas glándulas aumentaron su actividad es porque se está produciendo una absorción o va a iniciar el proceso de absorción y secreción en el intestino. Y por eso tiene que llegar más sangre al tubo digestivo para que se efectúe este proceso adecuadamente. ¿Ok? Cuando hay una actividad simpática, se produce lo contrario. ¿Qué significa lo contrario? Que disminuye la actividad glandular y por lo tanto disminuye la vasodilatación. En lugar de vasodilatación se produce vasoconstricción. ¿Ok? Y también, bueno, la noradrenalina, como lo vimos en las clases de vascular, la noradrenalina va a actuar sobre los receptores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, de los vasos intestinales y va a causar vasoconstricción. A mayor vasoconstricción, mayor resistencia y menor volumen de flujo. ¿Ok?
Esto es una vellosidad, fíjense, la vellosidad intestinal, ¿ok? Este es el epitelio intestinal y fíjense que debajo de cada vellosidad hay dos vasos sanguíneos, las venas y las arterias. Normalmente la sangre arterial cargada de oxígeno, el 80% del oxígeno que transporta la sangre arterial va a pasar hacia la vena, ¿ok? No va a formar parte del proceso de absorción, sino que va a pasar directamente hacia la circulación venosa. Y esa sangre va a pasar directamente a la circulación de la vena porta. Y ese oxígeno que no se utilizó en el proceso de absorción se puede utilizar para nutrir también al hígado, ¿ok? Eso se llama shunt intestinal, ¿ok? O cortocircuito intestinal. Así como el cortocircuito fisiológico del sistema respiratorio, aquí también hay un cortocircuito intestinal, ¿ok? Cuando pasa el 80% del oxígeno de la sangre arterial hacia la sangre venosa. ¿Qué vamos a hacer con ese oxígeno? Ese oxígeno va a servir para nutrir al hígado, porque el hígado es un órgano muy importante para el organismo y además es muy vascularizado. ¿Ok? Fíjense, bueno, esto es lo mismo que dije ahorita. Muy bien. Ahora sí entramos a los movimientos del tubo digestivo. Ahora sí vamos a ver los movimientos de cada segmento. ¿Hasta aquí me entendieron? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta en respecto con la vascularización, ¿ella se va a mantener igual en caso de que haya algún tipo de patología? Depende de la patología. Si por lo Todo va a menos depender de la es patología. diarrea. En caso de una diarrea, normalmente hay aumento del flujo. ¿Ok? Claro, va a depender del tipo de diarrea, pero en el siempre que hay una diarrea, o la mayoría de los casos de una diarrea, el flujo vascular está aumentado, ¿ok? Por la liberación de mediadores proinflamatorios, que por ejemplo óxido nítrico, histamina, entonces eso siempre causa vasodilatación, ¿ok? Doctor, y otra cosa, en la parte del peristaltismo, cuando usted decía que se mezclaba el bolo alimenticio con otras sustancias, ¿eso aplica cuando él también se mezcla con el jugo pancreático? Sí, claro. Ahorita lo vamos a ver, que en los movimientos de mezcla del intestino delgado son necesarios para que se mezcle el alimento, el quimo con el jugo pancreático y la bilis. ¿Ok? Ok. Bien, sigo. Entonces, en los movimientos del tubo digestivo tenemos primero, vamos primero de la boca al ano, ¿verdad? O de la boca al recto, porque el ano no tiene movimiento como tal. Vamos primero con la boca. En la boca se produce la ingestión de alimentos. ¿Qué movimiento se va a realizar en la boca? Principalmente el reflejo de la masticación, que es necesario para trocear y triturar el alimento y transformar ese alimento en bolo alimenticio. ¿Ok? Nosotros de todos los dientes, de toda la arcada, esto se llama arcada dentaria en medicina, de toda la arcada dental, nosotros usamos para trocear los alimentos los dos incisivos, o los cuatro incisivos, perdón. Y tanto los de arriba como los de abajo, que su grado de mordida es más, no recuerdo cuánto es que es el, o sea, cuánto es el volumen en kilogramos de la mordida de los incisivos ni de los molares, pero bueno, lo importante de esto es saber que todo individuo trocea los alimentos con los incisivos y los tritura con las muelas, con los molares, ¿ok? Los molares sí tienen una mordida de hasta 100 kilogramos, ¿ok? Se dice que la mordida tiene una fuerza de hasta 100 kilogramos. Sin embargo, nosotros no usamos toda esa fuerza porque si nosotros en algún caso quisiéramos morder con toda la fuerza, o sea, realizáramos una mordida con toda la intensidad que podemos, la mandíbula se desarticula, ¿ok? Bien. Entonces, ¿para qué se trocean y se trituran los alimentos? Para que este se combine con la saliva, porque la saliva tiene muchas o varias sustancias que son importantes para la digestión de alimentos, como la amilasa salival, la lipasa salival, ¿ok? Anticuerpos. Y una vez que todo eso se mezcla, se forma el bolo alimenticio. Y después viene el fenómeno de la deglución, que ya lo vamos a ver. ¿Cómo se produce la masticación? Fíjense, la masticación es básicamente un reflejo. ¿Ok? Es voluntario, nosotros podemos masticar si nos da la gana o no podemos masticar si nos da la gana, pero viene siendo un mecanismo reflejo. Ya van a ver cómo funciona. Los músculos que
forman parte de la masticación son este que está aquí, que es el temporal, el macetero o músculo masticador y los músculos pterigoideos, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Todos estos músculos se originan en el cráneo o se originan en la cara y van a insertarse en el hueso mandibular o maxilar inferior. ¿Ok? ¿Cómo se produce reflejo? Fíjense, cada vez que entra comida a la boca o chicle, normalmente comida, ¿no? Se produce un mecanismo reflejo. O mejor dicho, lo que se produce es la inhibición del reflejo de contracción del macetero. Normalmente nosotros mantenemos contraído el macetero porque tenemos la boca cerrada, ¿verdad? Cuando entra comida, se produce la inhibición de este reflejo. Y al inhibirse ese reflejo, el macetero se relaja y la mandíbula desciende. ¿Ok? Al descender la mandíbula, se estira nuevamente ese músculo macetero y al estirarse se produce un reflejo de estiramiento o de distensión. El músculo se distiende y se despolariza. ¿Ok? Cuando se despolariza, se contrae. Y al contraerse se produce asciende la mandíbula y se produce la masticación. ¿Ok? Ese reflejo de distensión existe en todos los músculos somáticos, en todos los músculos esqueléticos. Ese es el principio de los reflejos, por ejemplo, el reflejo rotuliano, el reflejo alquiliano, todos esos reflejos. Entonces, repito, lo que ocurre es que inmediatamente se despolariza y él se contrae. Y en lo que se contrae, asciende la mandíbula y se produce la masticación. Cuando asciende la mandíbula, o sea que chocan los dos maxilares, inmediatamente se produce nuevamente el reflejo de la masticación. Nuevamente se relaja el macetero y este, en lo que se distiende, vuelve a ascender. Y esto sucede continuamente hasta que inconscientemente nosotros o nuestro organismo o nuestro encéfalo determina que ya el bolo alimenticio fue formado adecuadamente. O sea, que ya los alimentos se mezclaron adecuadamente con la saliva. ¿Ok? Eso se produce inconscientemente. ¿Ok? Es por eso que cuando, por ejemplo, si una carne está cruda, voy a poner un ejemplo, si una carne está cruda, ¿verdad? Y esa carne no se trocea adecuadamente, o sea, es muy gruesa, es difícil de deglutir, nosotros lo que hacemos es escupirla en lugar de deglutirla. ¿Por qué? Porque como es muy gruesa, el mismo organismo de nosotros inconscientemente va a determinar que eso no va a poder ser deglutido adecuadamente. Y es riesgoso para el tubo digestivo. Entonces, siempre el alimento debe ser bien troceado, bien triturado y mezclado con la saliva para que se forme el bolo alimenticio adecuadamente. Después que se forme el bolo alimenticio, fíjense que está el macetero. No se produce, aquí había un GIF, pero no se produce. Este es el macetero, aquí estaría el temporal. El principal músculo de la masticación es este amiguito que está aquí, el macetero. ¿Ok? No se les puede olvidar nunca. O músculo masticador. Después vienen los movimientos de la faringe. En la faringe se realiza principalmente el fenómeno o el reflejo de la deglución, que es lo que llaman comúnmente tragar, que se llama deglutir. En medicina lo llamamos deglutir, no tragar. La deglución se divide en tres fases, perdón. Está la fase oral o fase voluntaria, que nosotros controlamos, la fase faringea o involuntaria, y la fase esofágica, que también es involuntaria. La fase esofágica es a continuación de la fase faringea. Vamos a ver primero la fase oral. ¿Cómo se produce la fase oral? Fíjense, en la fase oral lo primero que ocurre es la masticación, ¿verdad? El proceso de la formación del bolo alimenticio. Después, que es la fase preparatoria. Y después viene la fase propulsiva. ¿Cómo se produce la fase propulsiva? A ver si tengo otra imagen por aquí. Fíjense, aquí está. La lengua va a dirigirse hacia arriba y hacia atrás y va a llevar el bolo alimenticio hacia la pared posterior de la faringe. ¿Ok? Hacia la pared posterior de la faringe para que inicie el fenómeno o la fase faríngea de la deglución, la fase involuntaria. ¿Ok? Y ahí nosotros no controlamos, pero aquí en la fase oral sí la controlamos. Si nosotros queremos, podemos mantener la lengua abajo y no deglutir. Si queremos deglutir, ascendemos la lengua, la dirigimos hacia atrás y el bolo alimenticio se empuja hacia posterior, hacia el istmo de la fauce. Esto que está aquí, que es la entrada a la faringe, se llama istmo de la fauce. Cuando un elemento, puede ser alimento, normalmente es alimento, ¿no? Pero vamos a suponer que yo agarro un palito, una paleta, y le pongo esa paleta a la persona en la entrada o en el istmo de la fauce, bien sea hacia abajo
o hacia arriba, eso puede desencadenar el reflejo nauseoso, ¿ok? Que eso lo vamos a ver después cuando vamos a absorción y secreción, vamos a ver reflejo nauseoso. Eso en la próxima clase, ¿ok? El reflejo nauseoso y el vómito. Entonces, cuando se coloca un elemento en el istmo de la fauce, desencadena el reflejo nauseoso. Y ese reflejo nauseoso, si es intenso, puede desencadenar el vómito, ¿ok? Ajá. Entonces, ya ahí termina la fase oral. Luego viene la fase faríngea. En la fase faríngea ocurren varias fases o varios procesos, fíjense. Lo primero que ocurre cuando entra el bolo alimenticio en el istmo de la fauce es el ascenso del paladar blando. Esto que está aquí. Este es el paladar blando. Es la parte blandita del cielo de la boca. Ese paladar blando, ¿para qué va a ascender? Para tapar, para cerrar la nasofaringe y que el alimento, en lugar de irse por aquí abajo, no se vaya por aquí arriba. ¿Ok? El alimento no pase a la nasofaringe. Esa es la función del paladar blando. Después, ¿qué ocurre? Las cuerdas vocales se cierran. ¿Ok? Las cuerdas vocales, que son estas que están aquí, se cierran. ¿Para qué? Para que el alimento, el bolo alimenticio, no pase por la vía respiratoria. Porque si pasa por la vía respiratoria puede causar lesión. ¿Ok? Después, la faringe se contrae. ¿Ok? Cuando el alimento toca la pared posterior de la faringe, estimula a los músculos constrictores e inicia la contracción de la faringe. Inicia un movimiento de peritaltismo propulsivo. Aquí no hay movimiento de mezcla. ¿Ok? Aquí el movimiento es propulsivo. Inician las contracciones desde la nasofaringe, desde la orofaringe, perdón, hacia abajo, en sentido anal, para empujar el alimento hacia el esófago. Cuando la faringe se contrae, el esfínter esofágico superior se relaja. ¿Ok? La misma onda peristáltica relaja el esfínter esofágico superior. ¿Y qué ocurre después? La epiglotis, perdón, la laringe va a ascender. ¿Ok? A ver, hacia atrás. La laringe va a ascender. Esto todo es